Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es un placer tener a todos mi grupo tan guapo hoy. Saben, yo incluso tuve a alguien que escribió hace un tiempo preguntando dónde en el mundo encuentro a toda esta gente tan bonita. Así que tengo que transmitir el cumplido. Te ves genial y apreciamos mucho que te hayas esforzado por venir y ayudarnos con esto. Nuevamente, para nuestra audiencia de televisión, siempre nos gusta hacerles saber que todos los programas pasados están disponibles en video, están disponibles en formato impreso, y ahora, en breve, también tendremos todos disponibles en cintas de audio, y nuevamente creo que este es un buen momento para que le hagas saber a nuestra audiencia de televisión que cuando una estación o cuando el satélite consume nuestros programas, nuestro inventario, 6 a la semana, y solo producimos 4 en un mes, eso significa que en no mucho tiempo se pondrán al día con nosotros. Y así que para aquellos de ustedes que están en televisión, si de repente en uno de estos meses, probablemente en el próximo mes o dos, si su estación se pone al día con nosotros, y ya hemos pasado mucho de 1 Corintios y de repente vuelven a Génesis 1:1, no griten la estación, porque así es como lo vamos a hacer. Solo llevaremos a todos de vuelta a Génesis 1:1 de nuevo, y dándonos cuenta de que gran parte de nuestra audiencia se ha unido recientemente. Así que de todos modos pensamos que sería mejor compartir eso con toda nuestra audiencia y ahorrarles a las personas de la estación un montón de llamadas telefónicas. Pero llegará el día en que todas nuestras estaciones lo recibirán del satélite y no tendremos que enviar cintas a todos individualmente. Y luego, por supuesto, volverán a Génesis 1:1. Continuarán con la serie y, por supuesto, la razón por la que tenemos las cintas es que si por casualidad te pierdes un programa, o quiero decir, por error humano, una estación puede perder un programa de vez en cuando, entonces solo llámanos y trataremos de enviarte una cinta. De acuerdo, ahora, para ahorrar tiempo, volvamos directamente a donde nos quedamos en 1 Corintios 13. Y nos quedamos en el versículo 10. Volvimos, ¿recuerdas? A Hebreos 6, donde Pablo incluso allí dijo, dejando los principios de Cristo. En otras palabras, llega un momento en nuestro crecimiento cristiano donde tienes que irte. Solo pasar todo tu tiempo en lo simplista, en lo elemental, y luego avanzar hacia cosas más profundas. Y he puesto esto en la pizarra en programas anteriores, que los escritos de Pablo son una revelación progresiva, al igual que la Biblia en su conjunto. Y así, el libro de Romanos, en la primera de las cartas de Pablo en nuestro Nuevo Testamento, es doctrinalmente elemental. ¿Sabes? He dicho tan a menudo que si las personas pudieran entender solo 2 capítulos de la Biblia, ya habrían ganado la batalla por la mitad. Y eso es Génesis 3, que registra la caída y el problema del hombre con el pecado, y luego Romanos capítulo 3, que nos da el remedio para ello. Así que, hermanos, es elemental. Por supuesto que sí. Pero luego verás, a medida que las congregaciones comenzaban a crecer, surgieron problemas. Y lo veremos en nuestro próximo estudio después de que nos vayamos a 2 Corintios en algún momento más adelante, si el Señor lo permite, y luego iremos al pequeño libro de Gálatas. Bueno, ahí de nuevo había problemas. El legalismo estaba infiltrándose y Pablo tuvo que abordarlo. Pero después de que dejemos Gálatas, entonces, verás, nos movemos hacia lo que yo llamo ya sea las doctrinas superiores de la gracia o hacia aguas más profundas, como quieras decirlo. Y luego entramos en esos conceptos profundos de las epístolas de la prisión, y eso por supuesto es el cuerpo de Cristo en nuestra posición en los cielos. Pero verás, no puedes simplemente soltar todo eso de una vez. Tenemos que hacerlo de manera progresiva, y por eso siento que el Señor ha bendecido nuestro sistema de enseñanza a través de las Escrituras, como hemos estado haciendo. Y así, Corintios, como hemos estado enfatizando desde que comenzamos a enseñarlo, está abordando problemas en una congregación que era tan carnal,
Aún no se habían adentrado en las cosas más profundas y espirituales, y por supuesto realmente no se habían revelado excepto a través de los hombres dotados que podían predicarlo, pero a medida que avanzamos de Corintios a Gálatas, entonces vas a ver de qué estoy hablando, que pasamos de lo simplista a lo que es mucho más profundo. Está bien, ahora en 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor, y hemos estado enfatizando que Pablo coloca este pequeño capítulo por inspiración, por supuesto, entre dos capítulos que son incluso controvertidos hoy en día, y la única manera en que podemos manejar la controversia a la que nos enfrentamos día tras día es sobre la base del amor. 1 Corintios 13, no condeno a las personas por prácticas con las que no estoy de acuerdo. Eso es entre ellos y el Señor, pero es mi responsabilidad enseñar lo que dice el libro, no lo que yo pienso, sino lo que dice el libro. Muy bien, ahora, a medida que entras en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, todavía estamos tratando con eso. Y él dice ahora en el versículo 11, cuando era niño, Pablo utiliza ilustraciones simplistas, y eso es lo que me gusta hacer. Me gusta usar ilustraciones que incluso los niños de primaria puedan comprender. Y así él dice, cuando era niño hablaba como un niño, naturalmente. ¿Esperas que los niños de repente hablen como personas con un título universitario? ¿No esperas que los niños de tercer y cuarto grado hablen con un gran vocabulario? Sé que están mejorando gracias a la televisión, pero lo que sea. Todavía no esperamos que los niños pequeños hablen como adultos. Y Pablo dijo, eso es cierto. Hablaba como un niño, pensaba como un niño, ¿ves? Él era tan normal como todos los demás, pero, y aquí es donde por supuesto mucha gente falla, pero cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas infantiles. Ahora me estoy dando cuenta de que cuanto más viejo me hago, más nítidamente puedo recordar cosas que sucedieron cuando tenía 5 años, y creo que aquellos de ustedes que son mayores que yo saben lo mismo. Muy bien, a medida que nos hacemos mayores, entonces sí, ya no jugamos con los juguetes de un niño de 5 o 6 años, pero ¿los hemos olvidado? No, sigue siendo parte de nuestra naturaleza. Todavía reflexionamos constantemente, y él dice lo mismo. Cuando era un hombre, dejé atrás las cosas infantiles, pero eso significa que los borró totalmente de su pensamiento. Por supuesto que no, pero ahora es un hombre y ya no está en el nivel de actividad de un niño. Está bien. Ahora luego continúa para transmitir, creo, el pensamiento que está tratando de expresar, y es que ahora en su punto de revelaciones, ahora recuerda, él todavía no ha tenido las revelaciones de las epístolas de la prisión. Creo que probablemente las recibió mientras estaba en prisión en Cesarea. ¿Recuerdas? Eso fue después de sus 3 viajes misioneros a través del libro de los Hechos. Y luego fue a Jerusalén y tuvo problemas con los judíos. Lo pusieron bajo arresto domiciliario y en custodia protectora con los romanos. Y luego lo tuvieron en prisión en Cesarea durante 1 año y medio, mientras esperaban para decidir qué hacer con un hombre. ¿Recuerdas todo eso? Bueno, creo que mientras él estaba así, pensamos, descomponiéndose en una prisión romana durante 1 año y medio, Dios estaba revelando las revelaciones más profundas, que ahora vendrían de la pluma de los apóstoles. Entonces, cuando lo ponen bajo arresto domiciliario en Roma, y así este es todo el proceso de sus revelaciones, ha recibido lo suficiente para sacar a relucir las doctrinas de la gracia para la salvación y demás. Pero en lo que respecta a esa doctrina más profunda de la posición en los cielos que ahora disfrutamos, eso aún no le había sido revelado, y evidentemente tenía un entendimiento, o al menos el Espíritu Santo lo sabía. Y así él dice, ahora vemos a través de un cristal o miramos en un espejo de manera oscura. Ahora, el griego implica un enigma. Ahora, durante años, no sabía qué era un enigma, y no espero que la mayoría de la gente, incluso hoy en día, un enigma es como mirar en un espejo y solo obtener un reflejo opaco. En otras palabras, si tu espejo está cubierto de vapor después de una ducha caliente, puedes ver las líneas generales de tu cara o lo que sea, pero no ves los pequeños detalles que querrías para maquillarte o afeitarte o lo que sea. Está bien, y eso es lo que significa la palabra oscuramente. Pablo estaba viendo a través de una vista opaca
Él podía sentir que había más allá, pero aún no tenía la revelación. Y así él dice, ahora vemos a través de un cristal o miramos en un espejo que está nublado, un enigma, pero entonces ahora mucha gente piensa que esto se refiere a cuando Cristo venga y podría ser, pero prefiero pensar que Pablo se refiere a cuando él tendría la revelación completa, como la que tenemos ahora. El punto es que al escribir a los Corintios 13, él no la tenía. Y así dice, vemos a través de un cristal oscuramente, pero entonces, cuando tenga la revelación completa y la palabra de Dios se haya hecho completa, entonces dice cara a cara. Ahora, no está hablando de que yo vea a mis padres cara a cara, o tú veas a tus seres queridos, o incluso al Señor Jesús cara a cara. Él está hablando del hecho de que cuando se limpie el vapor de ese espejo del baño, va a verse a sí mismo como un hombre, como realmente es, sin que sea un enigma o a través de una vista opaca. Y entonces, cuando las revelaciones estén completas, él dice, será como si se limpiara el vapor del espejo, y lo veré todo y podremos verlo todo. Y esta, por supuesto, es la razón por la que creo que deberíamos pasar más tiempo, no solo en las epístolas tempranas de Pablo, sino también en las posteriores. La iglesia hoy necesita ser enseñada sobre lo que hay en Efesios, Filipenses y Colosenses, y estamos escuchando muy poco de eso. Esa es la parte profunda. Eso es lo que nos hace crecer. Convertirnos en creyentes maduros está bien. Luego, continuando en el versículo 12, cuando se limpia el vapor del espejo, por así decirlo, entonces él dice, conoceré, así como también soy conocido. En otras palabras, las revelaciones estarían completas y no habría más explicaciones necesarias. Y, oh, es tan obvio que cuando comienzas esas epístolas de prisión, las revelaciones van completamente más allá de sus primeras epístolas de Tesalonicenses, Corintios, Romanos y Gálatas. Está bien. Ahora entonces, el versículo 13. Así que después de que todo se ha dicho y hecho, después de que todos los dones de señal han venido y se han ido, solo tres cosas permanecen. ¿Y cuáles son? Fe, esperanza y caridad o amor. Ahora, es interesante. Quiero que estés atento a esto. A medida que lees las epístolas de Pablo, verás que aquí, que allá, esparcidas a lo largo de todas sus demás epístolas, aparecerán estas tres palabras. No siempre son tres a la vez. A veces es fe y esperanza. A veces puede ser fe y amor. Pero él estará usando constantemente estas tres palabras hasta el final de sus escritos, porque permanecerán. No van a desaparecer como lo hicieron las profecías, como lo hicieron las lenguas y algunas de estas otras cosas. Y así él dice, el mayor de los tres entonces es el amor. Ahora, creo que de nuevo tenemos que ver el panorama completo. Naturalmente, sin fe, puedes agradar a Dios. Uno de los otros absolutos que siempre he dicho es que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, pero también puedes decir que si no hay amor, es lo mismo, es imposible agradar a Dios. Entonces, los tres, el amor es ahora el mayor. Está bien, ahora retrocedamos y comencemos en el capítulo 12 con el amor como base, e incluso cuando trato con personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, no me voy a enojar, no me voy a enojar contigo. Simplemente voy a decir, mira, así es como me siento. El Señor ha abierto las escrituras a mi entendimiento y es mi responsabilidad enseñar lo que dice el libro y no lo que algún grupo pueda pensar. Está bien, ahora entonces, el versículo 1, como dije en nuestras observaciones iniciales del primer programa, él parece estar refiriéndose nuevamente a esta carta de preguntas y él dice lo mismo que dijo en el capítulo 7. Ahora, él dice, en cuanto a las cosas espirituales, ahora sé que tu rey James dice regalos, pero está en cursiva, no es así. Y así creo que sería aún más claro si simplemente le pusiéramos una S a la palabra espiritual y lo dejáramos así. Ahora, en cuanto a lo espiritual, o cosas espirituales. Ahora, aquí nuevamente tenemos que tener mucho cuidado, porque verás, cuando hablamos de las cosas en el ámbito espiritual,
no solo nos enfrentamos al poder del Espíritu Santo, sino también al adversario. Él también está. Entre los espirituales, déjame mostrarte de qué estoy hablando. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo que todos ustedes lo sepan y lo reconocerán tan pronto como lo veamos. Efesios capítulo 6, bajando al versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Y aquí está una de esas cartas de las que te estaba hablando. Aquí estamos en uno de los aspectos más profundos, las revelaciones más completas y finales que recibió el apóstol. ¿Lo tienes claro ahora? Efesios 6, versículo 12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra, ¿cuál es la siguiente palabra? Maldad espiritual en las alturas. Ahora, ¿qué supones? La palabra espiritual aquí en Efesios es básicamente la misma palabra griega. Ahora regresa conmigo a 1 Corintios 12. Es la misma palabra griega, pero sigue siendo la misma palabra griega que se traduce como los espirituales en el 12 de Corintios 1. Ahora, él dice, en cuanto a las cosas espirituales, hermanos, no quiero que sean ignorantes. Ahora voy a tener que saltar a la siguiente página un momento en orden para mostrarte por qué salté a Efesios, porque llegas al capítulo 1, aquí en 1 Corintios, y llegas al versículo 10. Y esto es interesante, porque aquí la iglesia de Corinto estaba plagada de estos problemas. Uno de los cuales era que estaban abusando de algunos de los dones. Y había una palabra para eso. Estaban abusando de ellos. Está bien, versículo 10, a algunos. En la iglesia, no a todos, pero a algunos les dio el don de hacer milagros, a otros profecía. Ahora, vamos a tener que explicar eso más adelante, pero llegaremos a eso. Y a otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa discernir algo? Oye, para analizarlo, ponerlo en su categoría correcta, ¿ves? Eso es lo que significa discernir. Miras algo de manera inteligente y determinas dónde pertenece esto y dónde pertenece aquello. En otras palabras, tenía que ser una persona dotada, incluso en Corinto, para separar las cosas espirituales que eran impulsadas por Satanás de las cosas espirituales que eran impulsadas por el Espíritu Santo. Ahora, déjame mostrarte a qué me refiero. Voy a usar las escrituras. No voy a usar mis propias ideas. Regresa hasta 1 Juan, la pequeña carta de 1 Juan. Bien al fondo, justo antes de Judas y Apocalipsis, capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Y escucha, esto es tan pertinente hoy como lo fue cuando Juan lo escribió o cuando Pablo escribió a los Corintios. Sigue siendo la palabra válida de Dios. Y mira lo que dice, amados, ¿a quién le está escribiendo Juan? Creyentes, ¿ves? Y así dice, amados compañeros creyentes, no creáis en todo espíritu. Ahora, recuerda que la palabra no está en mayúscula. Y voy a hacer hincapié en eso más adelante, pero no lo olvides. Es minúscula. Y así, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a un espíritu que está involucrado con la mente misma y los atributos mentales del hombre, así como con Satanás. Ahora, sabes, el espíritu de Satanás tampoco se escribe con mayúscula. Y así aquí dice, no creas en todo espíritu, eso que es parte de lo invisible, pero ciertamente no es una obra del Espíritu Santo. Entonces es con S mayúscula. Está bien, así que dice, no creas en todo espíritu, pero intenta. ¿O cuál es una mejor palabra? Prueba, probablemente lo tienes en tu margen. Prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido al mundo. Ahora, Juan escribió alrededor 90, justo antes del cambio del primer siglo, y si él pensó, si el Espíritu Santo lo inspiró a escribir que había muchos espíritus falsos, entonces, querida, ¿qué crees que es ahora? Es mucho, mucho más grande, y por eso tenemos que estar aún más conscientes el don de discernir estos espíritus, y sostengo que cada creyente tiene los recursos para hacerlo si lo alineas con la palabra de Dios. Ese es tu único criterio. No te guíes por lo que dice algún predicador, no te guías por lo que yo digo, no te guías por lo que dice algún seminario, lo alineas con la palabra de Dios. Y ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 12. Y creo que puedo mostrarte un área, la que Pablo, así como Juan, estaban hablando. 1 Corintios capítulo 12, siguiendo con la lectura, dice, ahora acerca de las cosas espirituales, o dones, si prefieres eso, pero yo prefiero espirituales. Ahora acerca de las cosas espirituales, hermanos, no quiero que estén ignorantes. Mira, Dios no quiere que el creyente menos educado esté ignorante. No hay absolutamente ninguna excusa para eso. No hay excusa para eso. Hay Biblias en todas las librerías y hay comentarios por doquier, pero la palabra de Dios puede ser entendida por el más humilde, el más ignorante, el mundo. Dios lo ha prometido. Ahora puede que Él guíe a alguien para ayudarte a entenderlo, pero no está más allá de la comprensión de ningún creyente. Está bien, ahora entonces el versículo 2, Él dice, ¿sabes que en el pasado eras gentil? Mira, es principalmente una congregación gentil. Ahora, sabemos que había algunos judíos allí, pero era principalmente gentil. Y él dice, ¿sabes que eras gentil y habías sido llevado bajo estos ídolos mudos, así como fuiste guiado? Ahora, la palabra mudo ahí simplemente significa que no podían hablar. No significa que no tuvieran inteligencia, sino que no podían hablar. Y así él dice, fuisteis guiados a esos. Bueno, naturalmente, porque eso era todo lo que el mundo conocía en ese momento, excepto por el judaísmo, por supuesto, y Israel. Ahora entonces el versículo 3, por lo tanto, te hago entender que ningún hombre habla, hablando por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el caso mayúscula? Y así que ese es el Espíritu Santo. ¿Ves la diferencia? La es minúscula, es en minúscula, no es el Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre o el espíritu del mal, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mayúscula I, y así él dice ningún hombre, hablando por el Espíritu Santo, llama Jesús maldito. Ahora pensamos, ¿cómo podría alguien hacer eso? Oye, escucha, escucha. ¿Qué crees que hicieron los judíos entonces? Y quizás muchos de ellos lo hagan hoy. ¿Cómo llaman a Jesús? Maldito. ¿Qué crees que lo llamó Pablo de Tarso en sus días de intensa persecución? Esa persona maldita. ¿Cómo puedes creer en algo así? Y puedes decir, bueno, ¿cómo puedes ser tan blasfemo? No, estoy usando las Escrituras y te diré por qué los judíos dirían algo así. Ahora, voltea conmigo un momento a Hechos, capítulo 5, todo el camino de regreso a Hechos, capítulo 5. Esto es interesante. Mira, ahora, esta es la razón por la que me gusta enseñar. Esto es un estudio bíblico. No voy a lanzarte un sermón. Vamos a buscar las Escrituras. Hechos capítulo 5. Y aquí, por supuesto, Pedro todavía está hablando con los 11 y todavía están tratando principalmente con el pueblo judío. Aún así, los confronta con el hecho de que el que fue crucificado era su Mesías. Está bien, tienes Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, versículo 29. Hechos 5, versículo 29. Entonces, Pedro, estoy esperando a que aparezca en la pantalla. Entonces, Pedro, ahí viene. Entonces, Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron y, ¿qué más? Colgado en un árbol. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Regresa a Mateo 27. Mateo 27, Judas en el versículo 5.
Mateo 27, versículo 5. Mateo 27. Ahora versículo 5. Y Judas acaba de ir a los sumos sacerdotes y en el versículo 4 admite que ha traicionado sangre inocente. Y luego, en el versículo 5, Judas arrojó las piezas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Está bien, ahora regresemos completamente a Deuteronomio. Ahora verás a dónde quiero llegar. Regresa completamente. Creo Deuteronomio 21. Deuteronomio 1. Y aquí está la razón por la cual los judíos, con una cara seria y una conciencia tranquila, podían acusar a Jesús de maldito porque había sido colgado en un árbol. La cruz está bien. Deuteronomio 21, y empecemos en el versículo 22. Si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte, regreso a Deuteronomio 21, 22. Si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte y se le debe dar muerte, y lo colgarás en un árbol, ves ese mismo lenguaje, y si lo cuelgas en un árbol, su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el árbol, pero de ninguna manera dejará su cuerpo sin enterrar ese día. ¿Te suena familiar? ¿Por qué los judíos tenían tanta prisa por quitar a Jesús de la cruz? Oye, ellos conocían este versículo, no pienses que no lo sabían. Y así, de ninguna manera, lo enterrarás. Ese día, porque el que es colgado es maldito de Dios. No sabías esto en tu Biblia, ¿verdad? El que es colgado es maldito de Dios, es decir, bajo la ley de Israel, para que tu tierra no sea contaminada, la cual el Señor tu Dios te da. Está bien, ahora regresemos a 1 Corintios. Esto probablemente tendrá más sentido. Así que Pablo está diciendo, especialmente en dirección a estos judíos incrédulos que le estaban dando a la cristiandad un mal momento, y reflexionando, creo que en su propia experiencia antes de la salvación, él estaba literalmente diciendo a Israel que este hombre de Israel, este Jesús de Nazaret, estaba maldito porque había sido colgado en la cruz, en el árbol. Está bien, así que ahora Pablo lo está dejando muy claro en 1 Corintios 12. Ahora ningún hombre que ahora es creyente y está bajo el control del Espíritu Santo llamaría jamás a Jesús maldito simplemente porque fue crucificado. Sabemos mejor que eso. Pero ves, los judíos se estaban apoyando en Deuteronomio, se estaban apoyando en lo que había hecho Judas, y por eso estaban llamando a Jesús maldito, pero no lo estaban haciendo en el poder del Espíritu Santo, lo estaban haciendo en su incredulidad. ¿Está bien? Ahora, sé la razón por la que estoy enfatizando esto, porque hace años este versículo me molestaba. Y pensé, bueno, ¿cómo en el mundo podría alguien maldecir a Jesús? Pero este era su razonamiento, ¿ves? Está bien. Ahora sigamos. Y también en la última parte ahora del capítulo 12, versículo 3. Además, ningún hombre puede decir que Jesús es el Señor y realmente significarlo, sino por el Espíritu Santo. Ahora, esa es la otra cara de la moneda. Mira, ningún incrédulo puede jamás afirmar que Cristo es su Señor. Es imposible. Cristo nunca puede ser el Señor y Maestro de una persona incrédula. Ahora regresa a la izquierda, supongo. Sí, regresa a la izquierda, a Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 15 segundos. Pensé que teníamos 15 minutos. Bueno, de todos modos tenemos que reconocer eso, Cristo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma
74552. Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma. 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.